Listo. Arrancamos. Si alguna se puede meter a YouTube y me dice si se está viendo bien, se los agradezco. Ah, está en vivo. Qué bien. Si encuentran algún chisme, tipo, no lo Entonces vuelvan. no podemos verlo. No hagan Claro. puterío, no hagan nada. Que se escuche. Bueno. Y hablamos nada más para que ahora. Hola, hola. Con un poco de delay. Que no te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Romeo? Que no te veo. Argentino. Bueno chicos, buenas tardes. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Nada, vamos a arrancar si les parece con el último del día. Nada, la idea es ver un poco las cuestiones generales, ¿sí?, de cada uno de estos aparatos genitales, tanto masculino como femenino, para entender un poco el proceso de cómo se lleva a cabo la fecundación, ¿sí?, y posteriormente entender el periodo preembrionario, ¿sí? Bien. Cuando hablamos nosotros, para entender embarazo, necesitamos entender anatomía de los genitales, tanto masculino como femenino. Para entender también un poco cómo es la formación de las gametas, que son las que posteriormente van a terminar dando lugar a lo que es el huevo cigoto, que es esta célula totipotencial que después sabemos que nos va a terminar dando lugar al futuro embrión, ¿sí? Bien. La idea no es que sepan tanto de este tema, ¿sí?, sino las cuestiones generales, pero sí por ahí voy a hacer hincapié en algunas cosas que se toman un poco más el año que viene en sexualidad, pero que en crecimiento las suelen tomar, ¿sí? Aunque digan que no, hay que tenerlas con cuidado esas cuestiones, ¿sí? Bien. Vamos a arrancar con el aparato genital masculino, ¿sí? Bien, nosotros, cada vez que hablemos de estos dos sistemas, de estos dos aparatos, vamos a hacer una principal división, ¿sí?, que consta de dividir a estos órganos en genitales internos y genitales externos, ¿sí? Cuando hablamos de genitales externos a nivel masculino, vamos a hablar de lo que es el pene, que es el órgano copulador. Copulador quiere decir que, junto con la vagina, estos dos órganos son los que van a permitir el coito para que posteriormente, tras la eyaculación, se termine dando el proceso de fecundación más adelante, ¿sí? Entonces, pene, órgano copulador masculino, en la mujer es la vagina, que ya la vamos a ver, y el escroto, ¿sí? Que el escroto vamos a ver que son estas bolsas, ¿sí?, todo esto que está por acá, que lo que van a hacer es contener al testículo y a otros órganos más, que ya los vamos a ver más adelante, ¿sí? Principalmente testículo, epidídimo y una muy pequeña parte de este conducto que es el conducto deferente, ¿sí? Pero principalmente testículo. Bien, fíjense, este de acá, como dijimos, es el pene, que es el órgano copulador, y por detrás del pene, ¿sí?, porque el pene en estado de reposo se encuentra por encima del escroto, entonces podemos decir que por detrás del pene vamos a encontrar las bolsas escrotales, sí, que son dos las bolsas escrotales, una derecha y una izquierda. Si nosotros anatómicamente desde la superficie vemos a las bolsas escrotales, no vamos a poder ver bien la división, ¿sí? Pero en lo que es la anatomía que está por decirlo interno de estas bolsas escrotales se ve muy bien la división entre ambas bolsas, ¿sí? Bien. Y como genitales internos, el protagonista que vamos a tener es el testículo, ¿sí? Los testículos, que son dos.
Vamos a ver que después tenemos una serie de conductos que se llaman vías espermáticas, que son las que van a permitir el transporte del semen, del líquido seminal que contiene a los espermatozoides, para que tras la copulación terminen depositándose en la vagina para que haya, como les dije antes, una futura fecundación, ¿sí? Pero bueno, como genitales internos lo vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos al testículo, al epidídimo, que es este conducto que vemos acá, ¿sí? Que se encuentra sobre el testículo, al conducto deferente, a los conductos deferentes, que es este que nace de la porción final del epidídimo. Y fíjense que hace un trayecto, ¿sí? Hacia arriba, hacia atrás, nuevamente hacia arriba, para desembocar en otra estructura que también vamos a ver más adelante. Fíjense, vesícula seminal es muy en relación, son esta de acá, con el conducto deferente. La próstata, que es una glándula, ¿sí? Una glándula de secreción exócrina que se encuentra por debajo de la vejiga, que es esta de acá. Las glándulas vulvouretrales, que no le vamos a dar tanta importancia, solamente vamos a ver que aportan parte del líquido seminal. Y por último la uretra, que la uretra vamos a ver que tiene una característica de que no solamente es una estructura que va a estar presente o que va a cumplir funciones de excreción de la orina, ¿sí? Sino que también va a participar dentro de lo que son las vías espermáticas. Así que esto a modo de generalidades. Ahora vamos a ir detallando uno por uno lo que son estos órganos, ¿sí? Bien. Acá estamos frente a un corte, ¿sí? ¿Qué corte les parece que es este? Sagitario. Bien, es un corte sagital. Nos permite ver la cara interna, ¿sí? De todos estos órganos. Y acá, si nos ponemos a detallar de arriba hacia abajo, encontramos a este saco, que es la vejiga, y acá es donde se va a almacenar la orina, ¿sí? Hay dos conductos que los vamos a tener en cuenta, que provienen de los riñones, que se llaman uréteres, que son los que conducen la orina que produjo el riñón hacia la vejiga, que es ahí donde se va a almacenar, ¿sí? Fíjense, por detrás y por debajo de la vejiga, o sea, a este nivel, vamos a encontrar esas estructuras que yo les mencioné antes acá, que eran las vesículas seminales, que también van a tener un rol muy importante a la hora de entender cómo se forma el líquido seminal. Y por delante, y al mismo tiempo por debajo de la vesícula seminal y por debajo de la vejiga, encontramos esta glándula, que yo les había dicho que era una glándula de secreción exócrina, que era la próstata, ¿sí? Es importante conocer las relaciones de la próstata, porque fíjense, hacia atrás tiene a un órgano de la parte del tubo digestivo que se llama recto, ¿sí? Esto de acá es el recto. Entonces, si nosotros sabemos que la pared anterior del recto está en relación con la cara posterior de la próstata, es una de las maneras que existe de hacer el tacto rectal, ¿sí? Que es, de esta manera es como se diagnostican el 60-70% de los cánceres de próstata, ¿sí? Entonces, conociendo las relaciones anatómicas, fíjense la cantidad de estudios que se pueden hacer, ¿sí? Bien, fíjense que esta próstata está atravesada, ¿sí? Por un conducto. Esto al ser un corte sagital, acá estamos viendo un conducto y acá estamos viendo otro, ¿sí? Que ya más adelante vamos a profundizar qué. Esto que habíamos dicho que almacenaba la orina, que era la vejiga, y lo que conduce la orina hacia el pene para que pueda ser liberada, se llama uretra. Y vamos a ver que la uretra va a tener distintas porciones. Va a tener una uretra prostática, que es la que está en relación a la próstata, una uretra membranosa, que es esta que está acá en relación con algunos músculos que no los tienen que conocer, y por último la uretra peneal, ¿sí? Esta es la uretra que va a terminar desembocando a nivel del pene. Fíjense cómo este conductito que se llega a ver ahí se llama conducto eyaculador. Más adelante vamos a ir viendo detallado uno por uno, ¿sí? Pero yo quiero que entendamos a rasgos generales lo que vemos acá para después explicar uno por uno. Este conducto eyaculador tiene una formación muy especial y fíjense cómo termina desembocando a nivel de la uretra. Habíamos dicho que si estaba dentro de la próstata iba a ser la uretra prostática, ¿sí? Entonces esta uretra prostática a la que desemboca el conducto eyaculador, luego pasa a ser uretra membranosa y por último uretra peneal, ¿sí? Que por acá es por donde va a salir tanto la orina como el líquido seminal. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Vamos con el testículo primero. Supongo que ya han estado leyendo, ¿sí? Algo de este tema, aunque no hayan tenido el seminario. Pero bueno, el testículo decimos que son dos, uno derecho y uno izquierdo. Son glándulas, ¿sí? Glándulas de una secreción ¿de qué tipo? Exócrina. Bien, son glándulas de secreción exócrina. ¿Qué quiere decir que tenga secreción exócrina? Que va a tener un tipo de secreción endocrina, o sea, hacia la sangre, y un tipo de secreción, endocrina, hacia la sangre, y exócrina, que no va a tener una secreción hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Sino que lo va a hacer hacia el medio extracelular. ¿Bien? Ahora, el testículo. Entonces,
Acá dice glándula anfícrina, secreta espermatozoides mediante la secreción exócrina, que sabemos que los espermatozoides son las gametas masculinas, a las cuales posteriormente, al unirse con el ovocito, nos van a terminar dando como producto el huevo cigoto, ¿sí? Y vamos a tener a la testosterona, que es el otro producto de secreción por parte del testículo. Que la testosterona es una hormona, ¿sí? Es la hormona sexual masculina. Sepan eso. Todos estos conceptos los van a profundizar el año que viene, pero bueno, no podemos hablar de embarazo y de embriología sin tener en cuenta previamente a lo que son los genitales, ¿sí? Entonces, secreción exócrina, espermatozoides, secreción endocrina, testosterona. Ambos componentes, tanto las células que van a dar lugar a los espermatozoides como las células que producen testosterona, van a estar acá, ¿sí? En el testículo. Vamos a ver bien después dónde las podemos ubicar, pero por ahora sepan que van a estar dentro del testículo. Dijimos que eran órganos pares, o sea que íbamos a tener dos. Tienen forma ovoidea, más o menos cada uno pesan 20 gramos, ¿sí? Bien, y dice acá que está formado, bueno, presenta dos caras, dos bordes y dos polos. A mí lo que me interesa ahora es que sepan cuáles son los polos del testículo, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora cuando tengamos una imagen más linda para mostrar. Fíjense que acá dice que está formado por 200 a 300 lobulillos. Yo les voy a enseñar algo ahora, que lo van a aplicar de acá en adelante, ¿sí? Que cuando hablamos de glándulas, nosotros las dividimos en dos porciones. En una porción funcional y en una porción de sostén, ¿sí? La porción de sostén se llama estroma, ¿sí? Es el estroma glandular. Y la porción que tiene función, ¿sí? Va a ser el parénquima. Entonces, el testículo es una glándula. Como toda glándula, como la mayoría de las glándulas, está formada por dos porciones principalmente. Un parénquima, que es quien tiene la función de la glándula, o sea, las células que producen testosterona, las células que dan lugar a los espermatozoides, y un estroma, que el estroma no es más que una capa que va a terminar recubriendo al órgano, ¿sí? Y que le va a terminar dando sostén. Ahora, este estroma, como sabemos, como ya vimos antes, la definición de tejido conectivo lo que hace es proporcionar sostén. Entonces, esta parte del testículo que dijimos que daba sostén, que era el estroma, va a estar formada por tejido conectivo, ¿sí? Y fíjense que este mismo estroma, que es el que está pintado en blanco acá, cómo termina metiéndose, ¿sí? Dentro del parénquima. Todo eso que estamos viendo ahí en rosa es el parénquima, o sea, la parte funcional del órgano, ¿sí? Y eso que emite tabiques, que se llama estroma, ¿sí? Es lo que va a terminar dividiendo al parénquima en lóbulos y lobulillos. ¿Me siguen con los términos parénquima-estroma? Bien. Entonces, ¿cómo está organizado el testículo? Si hacemos un corte sagital, vamos a observar al parénquima, que era la porción funcional, que eran estos lobulillos, y estos lobulillos iban a estar divididos, ¿sí? Por tabiques que provenían del estroma testicular, ¿sí? El estroma testicular tiene un nombre, ¿sí? Es la primer capa, no del todo correctamente dicho, pero es la primera, se podría decir, que va a rodear al testículo, que se llama túnica albuginea, ¿sí? Esta va a ser la capa que va a emitir los tabiques, y la túnica albuginea es el estroma testicular, que lo que va a hacer es emitir los tabiques y los manda hacia dentro del parénquima, que era la parte funcional, para dividirla en lóbulos y en lobulillos, ¿sí? Bien, acá estamos viendo nuevamente al testículo. Este es el polo superior del testículo, ¿sí? La parte superior, y este es el polo inferior, para que nos ubiquemos, ¿sí? Fíjense cómo de todo este parénquima, ¿sí? De todos estos lobulillos, nosotros acá vamos a encontrar una serie de conductos, ¿sí? Y ustedes piensen, si el testículo produce espermatozoides, el espermatozoide sabemos que tiene que llegar a ¿dónde? Al tracto genital femenino. Entonces, fíjense dónde es que se produce el espermatozoide, si en el parénquima testicular, y tiene que, en el parénquima, y tiene que llegar hasta la trompa de falopio, ¿sí? Para poder fecundar al ovocito. Entonces, tiene que hacer un recorrido muy importante el espermatozoide. Por lo tanto, va a tener ciertos procesos esta célula, este espermatozoide, a lo largo, tanto del tracto genital masculino como del femenino, que le van a permitir obtener como resultado final la fecundación. Pero para eso tenemos que entender cómo se organiza esta serie de conductos a nivel del tracto genital masculino. Primero, dentro de lo que son los lobulillos, ¿sí? Fíjense, esto es un lobulillo, se los marco por las dudas. Esto es otro lobulillo, ¿sí? Entonces, todos estos lobulillos van a estar formados por unos tubos que se llaman túbulos seminíferos, ¿sí?
Es acá en los túbulos seminíferos donde se producen, entre comillas, ¿no?, los espermatozoides, y es acá donde arrancan su trayecto para poder salir del testículo y que una vez abandonen el testículo continuar con el resto de las vías espermáticas, que algo estuvimos viendo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Cualquier duda frenan, no hay problema. Bien. Ahora, dijimos, en estos túbulos seminíferos es donde se produce el espermatozoide. Y fíjense cómo estos túbulos seminíferos se continúan con una serie de tubos que son esos ahí que son más cortitos, ¿sí? Ahí se ve mejor. Entonces, túbulo seminífero, que es este de acá, se continúa con ese tubo, ¿sí?, que se llama túbulo recto. O sea, el espermatozoide lo produzco en el túbulo seminífero, ¿sí?, que está formado por un epitelio seminífero, y lo envío al túbulo recto, que es este de acá. Y fíjense cómo acá, ¿sí?, a este nivel, todos los túbulos rectos, o sea, todos estos tubos que venían en los túbulos seminíferos, se empiezan a interconectar, ¿sí?, se empiezan a enrollar entre ellos. Esto se llama anastomosis. Y lo van a ver cuando vean la anastomosis de una arteria, la anastomosis de una vena, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se entrecruzan y se conectan entre todos. Por eso se dice que los túbulos rectos se anastomosan, o sea, se unen, se mezclan, por así decirlo, y terminan formando esto que tiene una forma de red, ¿sí? Esto que estamos viendo acá se llama red testicular o rete testis, ¿sí? Entonces, dijimos, vamos a retomar un poco más de atrás. Tenemos al estroma, que el estroma testicular era la porción de sostén formado por tejido conectivo, que era la túnica albugínea, ¿sí? Esta túnica albugínea iba a emitir tabiques que dividía al testículo en lóbulos y en lobulillos, y en estos lobulillos testiculares es donde encontrábamos a los túbulos seminíferos, donde se producían ¿quiénes? Los espermatozoides. Bien, estos espermatozoides, como dijimos que tenían que llegar hasta el tracto vaginal, hasta el tracto genital femenino, perdón, tienen que salir del testículo y por lo tanto tienen que abandonar el tracto genital masculino. Entonces, ¿cómo lo hacen? De estos túbulos seminíferos, que fíjense que están todos muy compactados, ¿sí? Todo eso que ustedes ven ahí, que son todos los túbulos que están muy compactados, que terminan desembocando en estos chiquititos de acá, que son los túbulos rectos, ¿sí? Y dijimos que estos túbulos rectos, a nivel del testículo, esta parte del testículo no los quiero mezclar mucho, pero se llama mediastino testicular, ¿sí? ¿Qué quiere decir mediastino? Es por donde ingresan todos los vasos y nervios, por donde ingresan las arterias, por donde salen las venas, por donde entran los nervios, ¿sí? No importa, no tienen que saber cuáles son. Pero a nivel del mediastino testicular es donde estos túbulos rectos se anastomosan y que formaban la red testicular o rete testis, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Ahora, fíjense que de estas redes y de esta red testicular vuelve a salir otra serie de conductos, ¿sí? Que estos son los conductillos eferentes. Ahora, si tenemos que hacer del testículo, o sea, de donde iniciamos hasta los conductillos eferentes, sería túbulo seminífero, túbulo recto, rete testis y conductillo eferente, ¿sí? Es una pregunta de parcial muy frecuente esta, ¿sí? ¿Cuál es el orden de las vías espermáticas? Y se lo van a preguntar. Entonces, túbulo seminífero, sabemos que era el parénquima de la glándula, se continuaba con los túbulos rectos se anastomosaban y formaban la rete testis, y la rete testis nos iba a terminar dejando a lo que eran estos conductos que se llamaban conductillos eferentes, ¿sí? Y fíjense que estos conductillos eferentes, a nivel del polo superior del testículo, que vendría siendo en esta porción de acá, se continúa con otra estructura, ¿sí? Que no es más ni menos que esta misma que estamos viendo acá, que se llama epidídimo, ¿sí? El epidídimo es un conducto también que forma parte de las vías espermáticas y que tiene características, ¿sí? Porque acá es donde el espermatozoide va a sufrir un proceso muy importante que se llama maduración, ¿sí? Pero primero vamos a hablar un poco de lo que es el epidídimo. Es un conducto que va desde el polo superior del testículo, que se forma gracias a un conductillo eferente, ¿sí? Gracias al primer conductillo eferente es que se forma todo el conducto del epidídimo, ¿sí? Y lo vamos a poder dividir en tres porciones. Tenemos una cabeza, ¿sí? Tenemos un cuerpo y por último tenemos una cola, ¿sí? Entonces, ¿cuántas partes tiene el epidídimo? Tiene tres. Tenemos una cabeza, que es la que está en relación directamente con el polo superior del testículo, o sea, con esta parte de acá. Fíjense, esto es la cabeza del epidídimo, esto es el cuerpo, y acá se continuaría la cola con otro conducto que vamos viendo que sale por acá. Hay muchos conductos, ¿sí?
Pero una vez que se aprendan el orden, es fácil. Entonces, la cabeza en relación con el polo superior del testículo, que es este de acá, el polo superior del testículo. Fíjense cómo este tubo se continúa, ¿sí? Dijimos que tenía 3 porciones: cabeza, cuerpo y cola. Y a mí me interesa que hagamos un poco de foco en lo que es el cuerpo del epididymo, ¿sí? Porque es acá donde el espermatozoide sufre un proceso que se llama maduración. ¿Qué tienen que saber de la maduración? Es un proceso que va a contribuir a que el proceso de la fecundación se dé de manera más fácil, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el espermatozoide va a adquirir una mayor capacidad para moverse y demás. O sea, va a favorecer al espermatozoide este proceso de maduración, ¿sí? Y después en la clase de embrión también lo vamos a ver, porque no es que embrión lo arrancamos únicamente con la fecundación, es decir, espermatozoide más ovocito, bebé, ¿sí? Hay un montón de pasos previos en el hombre y después en la mujer, que también es importante entenderlos para ver cómo se va a dar todo el proceso de fecundación. Bien. Ahora, el epidídimo, fíjense que se continúa. Hasta ahora agregamos otro conducto más. Tenemos túbulos seminíferos, túbulos rectos, rete testis, conductillos eferentes y epidídimo. Hasta ahora tenemos 5 conductos por donde viaja el espermatozoide, ¿sí? Fíjense cómo de la cola del epidídimo nace un conducto, sí que es muy largo. Es muy largo y va a terminar llegando hacia la cara posterior de la vejiga, ¿sí? Hasta esta altura tiene que llegar. Y fíjense que está saliendo más o menos básicamente en relación al testículo, ¿sí? Bien, acá. Esto que estamos viendo acá es el testículo, ¿sí? Dentro del testículo, si hacemos un corte sagital, dijimos que podíamos observar a las distintas series de conductos, ¿sí? Que se continuaban con el epidídimo, que era este de acá. Y el epidídimo, fíjense que se continúa con este que vamos a ver ahora, que es el conducto deferente. Y fíjense todo el trayecto que tiene que hacer, ¿sí? El conducto deferente. Y el conducto deferente va a ser este que tenemos acá. ¿Cuánto mide el conducto deferente aproximadamente? Y unos 47 centímetros y medio, 48 centímetros, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a retomar más adelante porque ahora quiero que quedemos hasta epidídimo, ¿sí? ¿Se entendió entonces cómo es el trayecto de las vías, cómo dividimos al órgano a nivel glandular? Y dijimos que teníamos una porción funcional, que ¿cómo se llamaba? Parénquima. Parénquima. ¿Y la porción de sostén? Estroma, perfecto. Esta división de parénquima y estroma la van a volver a ver más adelante en UP8 cuando estemos en sistema endocrino, así para hablar, por ejemplo, de la estructura de la tiroides, el vaso y demás glándulas, ¿sí? Bien. Ahora fíjense que acá se cortó, ¿sí? La piel y parte de todas las capas del testículo para poder observar al testículo, ¿sí? Tiene una característica. El testículo tiene este color blanco nacarado, ¿sí? Medio azulado, gracias justamente a esta túnica que lo recubre, ¿sí? Pero el testículo, además de la túnica albuginea que dijimos que era propia de la glándula porque formaba el estroma, está recubierta por otras capas, ¿sí? Son 7, son un montón de capas, ¿sí? Esto tiene cuestiones embriológicas porque el testículo se desarrolla a nivel de los riñones, ¿sí? Nosotros los riñones los tenemos más o menos a nivel lumbar y el testículo, piensen que está a nivel escrotal. Entonces fíjense todo el descenso que tuvo que hacer la glándula, ¿sí? A nivel intrauterino para llegar hasta las bolsas escrotales. ¿Por qué adquiere estas 7 capas? A medida que el testículo va descendiendo, tiene una campera, a medida que el testículo va descendiendo, lo que va a hacer es arrastrar capas. Entonces, si el testículo está acá, al lado de los riñones, lo que va a hacer es tener así. Lo que va a hacer a medida que baja, desciende, se va llevando cosas. Se lleva una capa, acá tenemos otra capa, se lleva otra, ¿se entiende? ¿Cómo va haciendo? Entonces esto es lo que le permite al testículo tener tantas capas. El descenso testicular genera que obtenga estas 7 capas. Se preguntarán, ¿de dónde vienen todas estas capas? Bueno, para entenderlo tenemos que conocer otras estructuras como el peritoneo, los músculos de la pared abdominal y muchísimas cosas más. Con que ustedes sepan que tiene 7 capas y que más adelante lo puedan profundizar está bien. Tampoco la idea es darle tanta información sabiendo que no tuvieron el seminario y que están a tan poco tiempo de rendir. Pero bueno, no se olviden que el testículo tiene 7 capas y que se debe al descenso testicular, ¿sí? Quiero que hagamos más pie en lo que son todas las vías espermáticas, ¿bien? Vamos a hacer un repasito hasta ahora. Dijimos, los testículos son 2 glándulas, ¿sí? Son pares, o sea que hay 2.
pesan más o menos 20 gramos cada uno, ¿sí? Y se encuentran en las bolsas escrotales. ¿Vamos bien hasta ahí? Glándula de secreción anfícrina, o sea, endocrina y exócrina. Exócrina por la secreción de los espermatozoides, que dijimos que se producían en el parénquima de la glándula, que eran los túbulos seminíferos, y la secreción endocrina iba a ser gracias a la testosterona, ¿sí? La testosterona las producen unas células que se llaman células de Leydig, ¿sí? Que están en el intersticio. ¿Qué quiere decir intersticio? En el medio extracelular, ¿sí? Y a los espermatozoides va a haber otro tipo de células, ¿sí? Son dos las que se tienen que acordar del testículo. Leydig, que son las que producen testosterona, ¿sí? Que de ahí la secreción endocrina del testículo, y Sertoli, que son estas células que van a favorecer el proceso de espermatogénesis. Ojo, no quiere decir que las células de Sertoli son las encargadas de dar lugar a los espermatozoides. Eso es un error, ¿sí? Lo que van a hacer estas células es favorecer a que se produzcan espermatozoides, pero no son las que los producen, ¿sí? ¿Quiénes son las que producen los espermatozoides? ¿Cómo? Las células germinales, ¿sí? La espermatogonia. Bien. Después, con el vamos a marcar todo lo que sea espermatogénesis y ojo. Bueno, entonces dijimos que teníamos hasta acá. De los túbulos seminíferos salían túbulos rectos, y de estos túbulos rectos se anastomosaban y formaban la red testicular o red de testis, que lo hacía a nivel del mediastino testicular. Dijimos que el mediastino testicular es por donde ingresaban los vasos y los nervios para la glándula, ¿sí? Y que terminaban en esta serie de conductos que son los conductillos eferentes, ¿sí? Que los conductillos eferentes terminaban en el epidídimo, que dijimos que tenía tres partes: cabeza, cuerpo y cola, y que el epidídimo se continuaba con otro conducto que era el conducto deferente. Bien, fíjense, esto que estamos viendo acá es el túbulo seminífero, ¿sí? Este es el epitelio seminífero. Acá estamos viendo a las células de Sertoli, que son las que contribuyen a la espermatogénesis, y acá bien basal, ¿sí? Estamos viendo a lo que son las células, a los espermatozoides, ¿sí? Que de acá, fíjense, a la luz del tubo, recuerden, si es un tubo, va a estar revestido por un epitelio, pero al mismo tiempo va a tener una luz. Y es a la luz a donde se liberan los espermatozoides, ¿sí? Junto con el pequeño aporte que tiene el testículo para formar el líquido seminal, ¿sí? Bien, epidídimo, ya lo estuvimos charlando, conecta los conductillos eferentes, que eran estos de acá, con el conducto deferente, que es este que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces va a estar entre estos dos conductos, ¿sí? Importante para la maduración espermática y tiene 3 porciones, ¿sí? Acá dice que mide 5 centímetros, pero fíjense que acá menciona que es tortuoso, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que quiere decir que sea tortuoso? Que está como que está espiralado, ¿sí? Como que tiene un trayecto muy en forma de serpiente. O sea, que si yo estiro el conducto del epidídimo, puede llegar a medir hasta 6 metros, ¿sí? En cambio, como es tortuoso, como está todo compactado, va a medir solamente entre 4 a 6 centímetros, ¿sí? Piénsenlo como la cromatina, por ejemplo. O sea, ustedes tienen la hebra de ADN recontra larga, entonces para tener menos espacio, ¿qué pasa? Se empaqueta y se enrolla, ¿sí? Terminamos teniendo el cromosoma con mucho menos espacio. Bien, y ahora sí, por último, el conducto deferente, ¿sí? Que con esto ya estaríamos casi quedando afín a las vías espermáticas, ¿sí? Fíjense, es un conducto muscular, ¿sí? Un poco mucoso también, que va, dijimos, desde la cola del epidídimo, que era esta porción de acá, ¿sí? Que terminaba el epidídimo, hasta la unión con las vesículas seminales, que dijimos que las vesículas seminales iban a estar por detrás y por debajo de la vejiga, ¿sí? Si volvemos para acá, fíjense hasta dónde tiene que llegar el conducto del epidídimo. Estas son las vesículas seminales, ¿sí? Entonces, el conducto del epidídimo tiene que ir, el conducto deferente tiene que ir desde la cola del epidídimo hasta las vesículas seminales, ¿sí? Vamos a ver que todo tiene un porqué acá, porque se va a terminar formando un conducto que es el que atraviesa la próstata y que después nos va a terminar dando lugar al conducto eyaculador, y ahí recién es donde se une tanto la vía urinaria con la vía espermática, ¿sí? Bien, el conducto deferente tiene 5 porciones.
¿Tienen que saber los nombres? Sí, no sé si tienen que saber tanto el porqué cada uno de los nombres. Pero bueno, la primera es fácil. Si dijimos que de la cola del epidídimo salía el conducto deferente, primera porción epidídimo testicular, porque está en relación con el epidídimo y con el testículo, ¿sí? Bien, segunda porción funicular, no importa, esto tiene todo que ver con un músculo que aparece por ahí, que no lo tienen que conocer. Tercera porción inguinal, ¿sí? La cuarta, la ilíaca, y la quinta, la pélvica. ¿Qué es esta? Donde quiero que hagamos foco, ¿sí? Porque a la pélvica es a donde se va a terminar uniendo, como habíamos dicho, con el conducto de las vesículas seminales para formar el conducto eyaculador, ¿sí? Y esto lo vamos a ver bien aquí. Esto que estamos viendo es una vista posterior, ¿sí? Así como al principio vimos el corte sagital, acá estamos viendo a la vejiga, este es el mismo órgano pero de atrás, ¿sí? Y esto que estoy viendo acá, yo les dije que del riñón vendían dos conductos, que había que acordarse, que traían la orina que produce el riñón hasta la vejiga, que dijimos que eran los uréteres, ¿sí? Entonces, esto de acá son los uréteres. Fíjense, este que se acerca por acá, que venía desde el epidídimo y del testículo, es el conducto deferente, ¿sí? Y ahora sí quiero que me presten atención porque esto es importante. Viene el conducto deferente, ¿sí? Esto supongamos que es la vejiga. Esto es anterior, esto es posterior. Ustedes la imagen la están mirando desde acá, ¿sí? Viene el conducto deferente, o sea, asciende, pasa por la cara lateral de la vejiga y después se hace posterior, ¿sí? O sea, hace esto. Que es lo mismo que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a pasar por encima de los uréteres. Esto de acá es epidídimo y esto es uréter, ¿sí? Entonces, epidídimo no, perdón, conducto deferente. Esto de acá es conducto deferente, ¿sí? Que pasa por encima del uréter, ¿sí? Y que va a terminar bien en la cara posterior de la vejiga. Y ahora sí, ¿para qué quiere terminar en la cara posterior de la vejiga? Recuerden que habíamos mencionado que acá teníamos dos glándulas, que eran las vesículas seminales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se juntan, ¿sí? Tanto las glándulas, las vesículas seminales con el conducto del conducto deferente y terminan desembocando a este nivel. ¿Y se acuerdan cuál era esta estructura que habíamos mencionado? La próstata, perfecto. Entonces, conducto deferente y vesículas seminales nuevamente se unen, se anastomosan, ¿sí? Y forman el conducto eyaculador, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahora? Bien. Fíjense, acá lo vemos bien. Gracias a que se unió el conducto del conducto de las vesículas seminales con el conducto deferente, se terminó formando el conducto eyaculador, ¿sí? El conducto eyaculador, al igual que la uretra, atraviesan la próstata, ¿sí? Y fíjense, dijimos que la uretra tenía tres porciones. Era la que conectaba la vejiga, ¿sí? La que iba a permitir que lo que se llegó a la vejiga, gracias a que los riñones produjeron orina y que gracias a los uréteres llegó esa orina, queda almacenada en la vejiga y es esta, en la misma vejiga, que va a enviar un conducto hacia la próstata, que habíamos dicho que era la uretra. Y que la uretra se dividía en tres partes. Íbamos a tener una uretra prostática, porque estaba en relación con la próstata, una uretra membranosa, ¿sí? Que no importa, no tienen que saber por qué, y una uretra peniana, ¿sí? Que es la que iba a estar por dentro del pene. ¿Qué va a pasar ahora? Las vesículas seminales más el conducto deferente iban a formar el conducto eyaculador. Que este conducto eyaculador es el que ingresa por la próstata, ¿sí? Y termina desembocando a nivel de la uretra. ¿Qué uretra les parece que es esta? Prostática, perfecto. Entonces, vamos de nuevo. Conducto deferente más vesículas seminales forman este conducto que está acá, que es el conducto eyaculador, ¿sí? Este conducto eyaculador lo que hace es drenar, o sea, desembocar a nivel de la uretra prostática para que posteriormente se terminen uniendo tanto lo que es la vía de la secreción urinaria, ¿sí? de la excreción urinaria con la de la secreción seminal, para que atraviesen después lo que es la uretra prostática, uretra membranosa, uretra peniana, y que se pueda dar la eyaculación, hablando en el caso de la función que le estamos dando al órgano genital masculino, ¿sí? Perfecto. Bien. De próstata, ¿qué tienen que saber? No tienen que saber mucho. Si yo quiero que sepan dónde está ubicada, más que nada. Y para eso me quiero volver bien a la imagen del principio,
porque no tiene sentido que se pongan a ver las distintas porciones de la próstata y demás, ¿sí? Dijimos, vejiga, ¿a quién tiene por debajo? A la próstata. Próstata, glándula de secreción exócrina. ¿Aporta componentes para el líquido seminal? Sí, aporta. Bien. Teníamos por detrás y por debajo, ¿sí? Esto es, por las dudas lo aclaro, esto es anterior, o sea, adelante, y esto es posterior. ¿Sí? Esto es superior y esto es inferior. Ahora. Y pregunto, ¿es una vista sagital izquierda o derecha? Izquierda. Bien. Esto, dijimos que teníamos a la vejiga, por debajo a la próstata, por detrás y por debajo de la vejiga a las vesículas seminales, que recuerden que estas eran las que se iban a juntar con el conducto deferente y formaban al conducto eyaculador, ¿sí? Que al mismo tiempo la próstata estaba atravesada por la uretra, que era la uretra prostática, y era la uretra prostática donde iba a desembocar este conducto, que era el conducto eyaculador. Reitero, formado por el conducto deferente más las vesículas seminales, ¿sí? ¿A dónde desembocaba esta uretra prostática? Y en la uretra membranosa, después se continuaba con la uretra peniana y por último se daba la eyaculación, ¿sí? Se ubicaron entonces un poco con las relaciones de los órganos que hay por arriba, que hay por debajo, ¿sí? Y bueno, obvio, me parece que está de más aclarar, como lo habíamos dicho al principio, que tanto detrás, o sea, hacia posterior de la vejiga y de las vesículas, de la próstata, perdón, y de las vesículas seminales, íbamos a tener al recto, que era la última porción del tubo digestivo, que por el recto se podía ingresar para hacer el examen de próstata, ¿sí? Bien. Y por último tenemos estas glándulas, sí, chiquitas, que habíamos dicho que se llamaban glándulas de Cooper, que lo que van a hacer es secretar, tienen un tipo de secreción media viscosa, ¿sí? Una muy mucosa, que lo que va a hacer es liberarse directamente, ¿sí? Porque se encuentra hacia los lados de la uretra, como se dice acá, y van a liberar su secreción y van a tener también un aporte muy importante para lo que es el líquido seminal. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que aportan para que se forme el líquido seminal? En muy poca proporción los testículos, la próstata, las vesículas seminales y las glándulas de Cooper, ¿sí? Estos cuatro órganos, estas cuatro estructuras son las que forman al líquido seminal. Y recuerden que del testículo no solamente viene este aporte muy pequeño del líquido seminal, sino también que trae a los espermatozoides, que dijimos que se producían, entre comillas, en los túbulos seminíferos, ¿sí? Que el túbulo seminífero formaba parte del parénquima testicular, ¿sí? O sea, la porción funcional del órgano. Bien. De genitales masculinos, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Alguien se anima a decir así bien todo el recorrido del espermatozoide? Desde los túbulos seminíferos hasta el pene. Dijimos, arrancaba en el testículo. ¿En qué estructura arrancaba? En los túbulos seminíferos. Bien. ¿Qué sigue después del túbulo seminífero? Túbulos rectos. ¿Qué sigue? Antes de los... Bien, sí, retetestis. Después, conductillos deferentes, epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador. Sí, yo no los quise mezclar mucho, pero la vesícula seminal tiene un conducto que se llama conducto de la vesícula seminal, que se anastomosa directamente con el conducto deferente. O sea, no es que la vesícula seminal en sí es parte de la vía, sino que tiene un conducto chiquitito, ¿sí? Que sería este de acá, ¿sí? El conducto de la vesícula seminal, que fíjense que es el que se termina uniendo con el conducto deferente. Entonces, ahora sí, conducto deferente, que junto con el conducto de la vesícula seminal, ¿qué forman? Conducto eyaculador, perfecto. ¿Qué era ese conducto eyaculador? ¿A dónde desembocaba? A la uretra prostática, perfecto. ¿Y la uretra prostática dónde iba? Uretra membranosa y uretra peniana, perfecto. ¿Se entendió entonces? Buenísimo. Bien. Y por último nos queda hablar de la uretra, ¿sí? La uretra ya mencionamos que comunica la vejiga, ¿sí? Que es donde se almacena la orina, que son los riñones, y que los riñones la envían a la orina mediante ¿qué conductos? ¿Cómo se llamaban los conductos que enviaban la orina del riñón a la vejiga? Uréteres, recuerden, el conducto deferente pasa por encima, por delante del uréter, ¿sí? O sea,
tengo los uréteres acá, el conducto deferente pasa por adelante, ¿sí? Pasa por delante, es este de acá el conducto deferente, y pasa por delante del uréter. Bien, y la uretra lo que va a hacer es permitir que se elimine tanto la orina como que se dé la eyaculación, ¿sí? Sepan eso. ¿Dónde está contenida la uretra? Vamos a ver que el pene tiene una porción que es eréctil, que se llaman los cuerpos cavernosos, ¿sí? Hay un proceso muy detallado y muy molecular de cómo se llega a dar la erección, pero no importa. Sepan que los cuerpos cavernosos hay una vasodilatación, o sea que aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos, por lo tanto llega mucha más cantidad de sangre al pene, y eso genera que esto de acá que estamos viendo, que son los cuerpos cavernosos, se llenen de sangre y se termine dando la erección. Por dentro de los cuerpos cavernosos encontramos a este de acá, ¿sí? Que es un color más clarito, que se llama cuerpo esponjoso. Es acá, dentro del cuerpo esponjoso, que vamos a encontrar lo que es la uretra peneal, ¿sí? Entonces ya la supimos ubicar. Tenemos cuerpo esponjoso, y dentro del cuerpo esponjoso la uretra peneal. ¿Bien? Creo que hay una imagen acá. Bien, a esto quería que llegue. Bien, esto que estamos viendo acá son los cuerpos cavernosos, ¿sí? Fíjense, la uretra habíamos visto que estaba, me molesta que no me deje marcar, pero bueno, fíjense ahí, eso que está por debajo de los dos cuerpos esponjosos, de los dos cuerpos cavernosos, perdón, es el cuerpo esponjoso, no sé cómo. No importa. Fíjense que dentro del cuerpo esponjoso dijimos que íbamos a tener a la uretra. ¿Qué uretra? La uretra peneal, ¿sí? Y por encima, reitero nuevamente, tenemos a lo que son los cuerpos cavernosos. Por último, lo que quiero que sepan de pene es que va a tener tres porciones, ¿sí? Va a tener el glande, que es esta porción de acá, que es la porción más distal del pene. Va a tener un cuerpo y una raíz, que la raíz es la que lo une al tronco, ¿sí? Al cuerpo. ¿Bien? Puede ser que, bueno, no me voy a meter mucho en esto porque es contenido de otro año. Pero bueno, sepan, una raíz, que es lo que lo une al tronco, sí, a nuestro tronco, un cuerpo, ¿sí? Y que el cuerpo termina en el glande. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta de genital masculino? ¿Algo que quieran preguntar, que no hayan entendido? ¿Todos entendieron el recorrido del espermatozoide? ¿Bien? Eso es lo más importante, y es bien una pregunta típica que casi todos los parceros. Bueno, y ahora vamos con genitales femeninos, que por ahí va a tener mucha más relevancia a la hora de hablar de embriología y de fecundación, ¿sí? O sea que yo prefiero que hagamos un poco más de enfoque en genitales femeninos que en genitales masculinos, ¿sí? Bien, y así como hicimos también en genitales masculinos, los dividimos en órganos internos y órganos externos. Los genitales externos van a ser la vulva y el clítoris, ¿sí? La vulva vamos a ver después que va a estar formado por distintos componentes, así como lo son los labios mayores, labios menores, ¿sí? Y vamos a ver que los genitales internos, si nosotros vamos de medial a lateral, o sea, de dentro hacia afuera, van a ser el útero, las trompas de falopio, los ovarios y por debajo, continuándose con el útero, la vagina. Si no confundan vulva con vagina, son dos conceptos distintos, ¿sí? La vulva es un genital externo y la vagina es un órgano interno, ¿sí? Habíamos dicho que del pene el órgano copulador, del hombre, perdón, el órgano copulador era el pene, y de la mujer el órgano copulador iba a ser la vagina, ¿sí? Bien, acá estamos viendo, esto que estamos viendo acá es la vagina, ¿sí? Que se continuaba, dijimos el útero hacia abajo conecta, por lo tanto acá vamos a tener al útero, y acá vemos cómo sale, ¿sí? La trompa de falopio, una parte muy chiquita, y termina en el ovario. Fíjense otra característica, que el hombre hacia atrás tenía a la vejiga, perdón, el hombre detrás de la vejiga, de la próstata y de las vesículas seminales tenía el recto también. Acá en la mujer no va a pasar lo mismo porque la mujer no tiene próstata, pero sí vamos a ver que el útero y que la vagina van a estar un poco en relación con el recto, ¿sí? Y tiene un poco de importancia. Bien, el hombre también tenía una glándula que era de secreción anfícrina y la mujer va a tener lo mismo, con distintas funciones, en algunas partes similares y en otras no, ¿sí? Y que la gónada, sí, perdón, algo que me faltó aclarar. Cuando hablamos de testículo y cuando hablamos de ovarios, hablamos de gónadas, ¿sí? Gónada masculina el testículo, gónada femenina el ovario, ¿sí? Tienen ese nombre.
Entonces, el ovario es la gonada femenina. También una glándula de secreción anfícrina. O sea, tiene secreción endocrina, que van a ser hormonas sexuales. En el caso del hombre era la testosterona y en el caso de la mujer van a ser los estrógenos y la progesterona. ¿Sí? Y como secreción exócrina van a tener a los ovocitos. ¿Sí? La mujer tiene un periodo que durante todos los meses se da el proceso de ovulación, donde se libera el ovocito dentro de un folículo. No viene al caso eso ahora, pero sí sepan que no es el mismo proceso de espermatogénesis, o sea, de la formación de espermatozoides, que de la formación de ovocitos. ¿Sí? Pero bueno, secreción exócrina, ovocitos, secreción endocrina, estrógenos y progesterona. ¿Bien? Este ovocito va a ser el que posteriormente va a ser fecundado por el espermatozoide para formar el huevo cigoto. Bien. Bueno, las medidas del ovario son fáciles, se las voy a decir porque es la 3-2-1. 3 de longitud, 2 de ancho y 1 de espesor, no se la olviden más, o sea, 3-2-1. Siempre va, el orden es longitud, ancho, espesor, entonces 3 centímetros de longitud, 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. ¿Sí? Antes de seguir les pregunto, porque tengo esta duda, ¿cuánto creen que mide el útero? 8 centímetros. 6 centímetros. Ok, bien. Si el útero es esto, si no es más que esto. Vamos a ver después más adelante qué es lo que pasa con eso. Bien. Como habíamos visto en el testículo, el ovario también es una glándula, ¿sí? Por lo tanto va a tener una porción de sostén y una porción funcional. La porción de sostén era el estroma y la porción funcional era el parénquima, ¿sí? Pero si bien no nos vamos a meter tanto en lo que es la configuración interna del ovario porque es algo más histofisiológico que no viene tanto al caso, ¿sí? Bien. Fíjense, el ovario va a estar muy en relación, ¿sí?, con este órgano de acá, que ¿cuál es este? Las trompas de falopio, perfecto. Vamos a ver que las trompas de falopio van a tener distintas funciones, ¿sí? Vamos a pasar directamente a trompas, pero que al mismo tiempo la íbamos a dividir en 4 porciones a las trompas, ¿sí? Que de medial a lateral, o sea, de dentro hacia afuera son la porción intramural, que es la que está dentro del útero, después vamos a tener al istmo, ¿sí? Vamos a tener a la ampolla, que en la ampolla es donde se da el proceso de fecundación, y por último vamos a tener a la porción infundibular, ¿sí? ¿Qué características tiene esta porción infundibular? Bien. No, sí, Fíjense que, se ve mejor en esta imagen, la porción infundibular termina como en unos picos que se llaman fimbrias. Estas fimbrias tienen una función muy importante, que son las de captar al ovocito cuando es ovulado, ¿sí? O sea, el ovario libera el ovocito y la que lo capta es la fimbria de la trompa, ¿sí? ¿Para qué? Para que se desplace, ¿sí?, el ovocito hacia una porción específica de la trompa que se llama ampolla para esperar al espermatozoide que se dé la fecundación. ¿Se comprende? Bien. ¿Qué pasa? Cuando estuvimos viendo epitelio, nosotros dijimos que la especialización de membrana apical podía ser microvellosidad o cilia. La cilia dijimos que tenía una función de desplazamiento. Entonces, el epitelio, o sea, la mucosa, lo que tapiza a las trompas uterinas, fíjense que son órganos huecos, por lo tanto van a estar tapizados por una mucosa, ¿sí? Entonces, quien tapiza a la mucosa de la trompa de falopio, ese epitelio, probablemente sea un epitelio ciliado. ¿Por qué? Porque si está agarrando el ovocito acá y lo tiene que transportar hasta acá, bueno, solo no se mueve, no tiene patas el ovocito, ¿se entiende? Entonces, las cilias del epitelio de la trompa van a desplazar al ovocito hasta la ampolla para que cuando venga el espermatozoide se pueda dar la fecundación en este lugar, ¿sí? Algo que me faltó aclarar, siempre que hablamos de estos órganos, tanto testículo como ovario, hablamos de si son órganos huecos o macizos, ¿sí? Siempre en realidad hacemos esta descripción cuando hablamos de un órgano, solo que simplemente me olvidé. Tanto el testículo como el ovario son órganos macizos. Ahora, lo que son las trompas, el útero, la vagina, van a ser órganos huecos, ¿sí? O sea, van a tener una luz y van a estar tapizados por una mucosa, sí, que contiene un epitelio esa mucosa, ¿bien? En este caso, el epitelio de lo que es la trompa de falopio es un epitelio cilíndrico simple, ciliado, ¿sí? Con que recuerden que ciliado va a estar más que bien. ¿Por qué? Porque van a terminar entendiendo cómo es el desplazamiento del ovocito que fue ovulado por el ovario para que termine esperando en lo que es la ampolla, ¿sí? De la mano también con que en la trompa de falopio vamos a tener una capa muscular, que también ese músculo, ¿qué pasa? Se contrae, ¿sí? Entonces gracias a estas contracciones también es que se da el movimiento del ovocito, pero es principalmente por la cilia. Es importante, fíjense
vayan a confundir esto. Bien, las trompas. Medida tiene aproximadamente una longitud de 10 a 12 centímetros, ¿sí? Son estructuras músculo-mucosas, o sea, van a tener una capa muscular, que al mismo tiempo las contracciones de esta capa muscular son las que permiten la llegada del espermatozoide y el desplazamiento del ovocito, ¿sí? No es simplemente por acción ciliar, si bien es la principal función, en la cilia, la de desplazar tanto al ovocito como al cigoto fecundado, también sepan que hay una capa muscular que lo que va a hacer es, mediante la contracción de este músculo, que es músculo involuntario, por lo tanto es músculo liso, es lo que va a permitir que se termine desplazando el ovocito o el cigoto fecundado a lo largo de la trompa. ¿Bien? A porción interina. Bien. Acá estamos viendo un poquito el proceso de lo que iba a pasar, ¿sí? Esto de acá es el ovario. Tenemos al folículo, ¿sí? Que dentro del folículo está el ovocito. Y estas son las fimbrias que van a captar al ovocito. El ovocito se desplaza y fíjense, más o menos acá que es la ampolla es donde se va a dar la fecundación y acá ya empezamos a tener al cigoto, ¿sí? Y después estamos viendo cómo va avanzando el proceso de la embriología, ¿sí? Que no es algo que vayamos a ver. Pero ya pregunto si alguien vio un poquito de esto. Primero se da la fecundación y se forma el huevo cigota. Y después en el lapso de esos 3, 4 días, o sea, entre el día 5 y el día 7, cuando llega al útero, ¿sigue siendo huevo cigota? No. ¿Qué es? Es la mórula y después todavía no. Y después blastocito. Pero cuando llega al útero, ¿qué es? Blastocito, perfecto. Bien, y ahora sí vamos a hablar del útero. Un órgano un poco más complejo, ¿sí? Porque cumple varias funciones. Bien, órgano hueco, ¿sí? Muy muscular, tiene una capa muscular muy desarrollada y esto piensa en la relación a la hora del parto, ¿sí? Quien se contrae para que se pueda dar iba a decir la eyección del feto, pero es un montón. Para que se pueda dar la salida del feto es el útero, ¿sí? Mediante las contracciones musculares de una capa muy desarrollada. Esto es lo que va a permitir que pueda salir el feto por el canal de parto, ¿sí? Bien, es un órgano impar, o sea, hay un solo útero, ¿sí? Es un órgano medial, o sea, que se acerca a la línea media del cuerpo y que al mismo tiempo, bueno, acá dice, mide 7 a 8 centímetros de longitud, 8 ya es mucho, ¿sí? Hasta 7 es como el parámetro final para decir la longitud. Más chiquito que pata. Sí, el útero es este. A ver, obviamente después si hay embarazo, el útero va a empezar a distenderse, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener almacenado, va a tener dentro al embrión, ¿sí? Al embrión, preembrión, feto, lo que tenga dentro, ¿sí? Dependiendo del estadio en el que nos encontremos. Bien, creo que hay otra imagen de útero. Bien, anatómicamente la configuración externa del útero la vamos a poder dividir en distintas porciones, ¿sí? Vamos a tener un cuerpo, que es este que estamos viendo acá, ¿sí? Un istmo, que es la porción más estrecha del útero, ¿sí? Que es esta más o menos acá, y un cervix, ¿sí? Que el cervix es el cuello uterino. Lo vamos a poder dividir en dos al cervix, en un endocervix y en un exocervix. Quédense con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el útero, van a ver que a nivel del cuello uterino es donde se van a hacer el famoso PAP, ¿sí? Entonces, no lo tienen que saber bien ahora qué es lo que va a haber, qué es lo que vamos a encontrar a nivel celular en el cuello uterino, pero sí sepan que lo vamos a poder dividir en dos, en un endocervix, en un exocervix. ¿Bien? Fíjense, hacia lateral, o sea, hacia los lados, va a estar en relación con las trompas de falopio, ¿sí? Mediante el cuerpo, que es esta porción de acá. Y creo que no hay una imagen para mostrar. Pero algo que sí les quiero mostrar, les quiero contar en realidad porque no se ve, es que el útero hacia atrás va a estar en relación, o sea, la cara posterior del útero va a estar en relación con el recto. Y la cara anterior, o sea, hacia adelante, va a estar en relación con la vejiga, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá se forman dos fondos de saco. Ya van a ver más adelante qué son los fondos de saco, ¿sí? Pero son repliegues de tejido, en este caso de peritoneo. El peritoneo es lo que recubre a las paredes abdominales y la cara interna de las paredes abdominales. ¿Qué pasa? Se los comento ahora, después si tienen tiempo léanlo, es algo importante que más que nada para el final lo pueden tomar. Pero el útero hacia anterior se relaciona con la vejiga mediante el fondo de saco útero vesical
y hacia posterior se relaciona con el recto mediante el fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto uterino. ¿Sí? Se los comento, cuando puedan lo leen. Bien, dijimos entonces que iba a tener distintas porciones. El útero iba a tener un cuerpo, un istmo y un cuello. ¿Sí? Bien. Importante, la parte más superior, que sería el fondo del útero, que ahí es donde se va a implantar el embrión. ¿Sí? A eso íbamos a llegar ahora. ¿Qué pasa? El útero tiene capas. ¿Sí? Si nosotros hacemos un corte, ¿qué corte sería este? Coronal, perfecto. Si hacemos un corte coronal, lo que vamos a observar son las cavidades que hay dentro del útero, ¿sí? Y sabemos que estas capas se pueden clasificar en tres. O sea, si vamos desde la luz, porque es un órgano hueco, hacia la periferia, encontramos el endometrio, ¿sí? Que es la porción más interna, la más allegada a la luz. El miometrio, que es la porción muscular, ¿sí? Entonces tenemos endometrio, miometrio y por último lo que recubre el útero, que es el perimetrio. ¿Sí? ¿Qué pasa? El endometrio, es este que estamos viendo en rosa, es a donde se va a implantar el blastocisto, o sea, donde el sincitio trofoblasto va a empezar a invaginar, a meterse para poder seguir adelante con el embarazo. ¿Sí? Entonces es acá donde se va a implantar. ¿Qué Es a tiene la que...? vez la capa que se va a descamar, ¿sí? Que se va a desplegar, por así decirlo, en cada menstruación, ¿sí? Todos los meses. Eso mismo. ¿Qué tienen que entender del endometrio? Que va a tener dos porciones. Va a tener una capa funcional, que es la que, como les dijo Juli, la que se va a desprender mes a mes con la menstruación, y una capa basal, que es esta que estamos viendo acá. La capa funcional es acá donde va a empezar a meterse el sincitio trofoblasto, ¿sí? Para después alcanzar el... Bueno, ya lo vamos a ver bien en embrión. Sepan que es acá donde se va a empezar a meter el sincitio trofoblasto, ¿sí? Y al mismo tiempo esta capa funcional, en el caso de que no haya embarazo, es la que se va a desprender y va a generar la menstruación, ¿sí? Y después, esta capa basal es la que se va a ir regenerando, ¿para qué? Para dar lugar nuevamente a la capa funcional. Recuerden que esto es un ciclo, ¿sí? Ocurre mes a mes de manera normal. Entonces, se desprende el endometrio, la capa funcional, y la capa basal lo que va a hacer es dar lugar nuevamente a otra capa funcional para que la próxima menstruación se termine descamando nuevamente la capa funcional. ¿Se entiende? Como en la clase pasada veíamos epidermis, ¿sí? Es decir, en la capa más basal vamos a tener células que por mitosis van a terminar generando las células más apicales, ¿sí? Que eran las que se terminaban cornificando con la queratina y demás. Bien. Y por último, ¿de útero quedó alguna duda? ¿No? Bien. Y por último nos queda la vagina. Si le habíamos dicho que la vagina era el órgano copulador femenino, como en el hombre era el órgano copulador masculino. No vamos a hablar mucho de la vagina, ¿sí? Simplemente quiero que tengan en cuenta las medidas, que tiene de 8 a 10 centímetros, puede llegar a extenderse hasta 12, 13 centímetros en el caso de que la mujer esté sufriendo un proceso determinado, ¿sí? Y lo que va a hacer es conectar, por así decirlo, la vulva, que eran los genitales externos, con el útero, ¿sí? Vamos a ver que ahora cuando veamos vulva, vamos a encontrar un orificio, que es el orificio vaginal, por donde vamos a poder ingresar, ¿sí? Al tracto genital de los genitales internos femeninos, ¿sí? Se dice que la vagina tiene las paredes colapsadas, ¿sí? Que es un espacio virtual. ¿Alguien sabe lo que es un espacio virtual? Son cavidades que cuando no están en uso, por así decirlo, sus paredes están colapsadas. O sea, la vagina cuando no está en uso es esto, pero se puede distender. Entonces, a esto se le llama espacio virtual. Está el espacio, pero no siempre aparece como tal, ¿sí? O sea, la vagina, las paredes colapsadas, pero pueden distenderse, ¿sí? A eso se le llama espacio virtual. Bien, y ahora sí, por último tenemos a los genitales externos, que dijimos que íbamos a tener a la vulva, ¿sí? La vulva, nosotros vamos a poder describir, ¿sí? A nivel de estos genitales externos, distintas estructuras, ¿sí? Si vamos de arriba a abajo, o sea, de superior a inferior, podemos encontrar primero el monte de Venus, ¿sí? Esta es estructura que ustedes la van a tener en cuenta por ahí más adelante, cuando lleguen a la unidad de endocrino y que vean el desarrollo puberal. Van a ver que es acá en el monte de Venus donde empieza a aparecer, cuando empieza el periodo puberal, donde empieza a aparecer el vello púbico, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta por eso. Bien, fíjense que por debajo y por dentro del monte de Venus encontramos estos engrosamientos, ¿sí? Que son repliegues cutáneos, que tienen mucho tejido adiposo dentro, que son los labios mayores, ¿sí? Los labios mayores tienen dos comisuras. Una comisura anterior, que es esta de acá, o sea, esta sería la comisura mayor de los labios mayores, la comisura anterior, perdón, y esta sería la comisura posterior,
¿sí? Entonces acá ya se delimitó el espacio de los labios menores, de los labios mayores. Vamos a encontrar también labios menores. ¿Cuál es la diferencia? Primero, el labio mayor solamente es un repliegue cutáneo, o sea, es puramente cutáneo y además va a tener el tejido adiposo, ¿sí?, dentro. Ahora, los labios menores, que son estos de acá, no son repliegues cutáneos del todo, ¿sí? Son repliegues que por ahí son más mucosos, más que cutáneos, ¿sí? Son mucocutáneos, pero hay una predominancia de lo mucoso, ¿sí? ¿Qué tienen que saber acá? Y para esto me voy a detener un momento. Embriológicamente, el pene y el clítoris son homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría tienen la misma función, ¿sí? Aunque no tengan la misma función. Así como el pene es el órgano copulador y eréctil del hombre, el clítoris es el órgano eréctil de la mujer, ¿sí? Entonces, así como el pene tiene un prepucio, el clítoris también tiene un prepucio, ¿sí? Fíjense que si uno compara la anatomía, sí, que tienen estos dos a nivel embriológico, hay muchísimas similitudes, pero ¿por qué? Porque derivan del mismo brote, ¿sí? Del mismo brote embriológico. Entonces, vamos a tener por dentro de los labios mayores al clítoris, ¿sí?, con su prepucio, y por debajo, ¿sí?, también nuevamente por dentro de los labios mayores encontramos a los labios menores, que dijimos que eran repliegues mucosos, ¿sí?, y que también van a tener dos vértices, un vértice superior, un vértice inferior. Por debajo de la unión del vértice superior de los labios menores encontramos este orificio. Este orificio es la uretra, ¿sí? La uretra es por donde va a salir la vagina, la orina. Y por debajo de la uretra, ¿sí?, vamos a encontrar este orificio, que es el orificio que nos comunica a la vulva con la cavidad vaginal. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Alguna pregunta, duda de todo esto? Aprovechen si quieren preguntar algo, miren que nos sobra un montón de tiempo. Creo que no hay más nada. Yo sé que por ahí es mucha info, pero bueno, tratamos de jerarquizar la información de qué es lo que sí o sí tienen que saber, teniendo en cuenta que es un tema que no vieron para el parcial, que no tuvieron seminario. ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta? Bueno, estamos. Yo sí quiero hacer una pregunta y es para que piensen, y capaz que lo tienen más un dato de color en el final que les puedo sumar puntos, que es, ¿por qué decimos que el aparato es genital y no lo llamamos aparato reproductor? ¿Entendieron la pregunta? ¿Por qué aparato genital y no aparato reproductor? Bien, no es la única función la reproductiva. Lo estaríamos delimitando mucho. Bien, perfecto. Todos entienden, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Mañana a las 10. Mañana a las 10, todo el fisio. Mañana a las 10, fisio, potencial de acción, potencial de membrana, comunicación intercelular. Y a las 12, los que se anotaron para ir al museo con los preparados. Juli.